Ború, Boya y Pochechemo for Balifá. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas ustedes, mis hermanos y mis hermanas de fe, a este su comunidad de Baisolá, que la bendición de Boricha, de Bocha, de Burumole, de Olotumare, de Olor y Olofi sea con todos vosotros. Si me estás viendo en mi página de Facebook, dale me gusta, también te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, que le den me gusta a los vídeos para que así YouTube lo posicione y sus hermanos y hermanas de fe también tengan acceso a ellos. También puedes seguir a mi Vini, a mi esposo Bateón Changó, que tiene contenido bastante interesante sobre el aprendizaje de la nutrición religiosa. Bien, como lo había dicho en mi video pasado, quiero hablar de Kundaldiyo, ¿no? Quiero venir hablando de Kundaldiyo. Kundaldiyo es un mundo donde nacen las ilusiones perdidas, y hoy vengo a hacer una historia que a mí me fascina, de Kundaldiyo. Esta historia me la transmitió a mí una Iyalocha vieja, ¿no? Y cuando digo vieja lo digo desde el sentido de la palabra más respetuosamente dicho, en cuanto a sabiduría y en cuanto a conocimiento religioso. Era Petepide, un babalao, amigo, querido, esto no tiene que tomar hace muchos años, que tenía un conocimiento tremendo de la religión. Y a mí me fascinaba escucharla tanto a su esposo, Tilbae, como a ella. Bien. Aquí habla, dice ella, como me contó, que está relatado en el Kundaldiyo, que había un hombre de que al pasar de los años, al final de su vida, o no al final de su vida, sino en una etapa intermedia, ya cuando el hombre estaba alcanzando la madurez, añoraba mucho el amor un amor que tuvo de joven, ¿no? A pasar la vida, a pasar el sufrimiento de las situaciones de la propia existencia, pasar las vicisitudes. Él añoraba ese amor juvenil, él añoraba ese amor que tenía dentro de su corazón, que fue tan bello, que fue efímero, pero que trajo muy buenos recuerdos, y decidió resistir, ¿no?, esta vivencia. Entonces se puso en contacto con aquella persona que él había amado, y iniciaron una relación. Fue tremendamente defraudado. Los huesos no significaban para nada lo que él tenía guardado en su corazón. Las caricias no significaron para nada la pasión que él sentía en sus momentos de recuerdo, cuando más necesitaba el consuelo de una nostalgia reconfortante. Y fue tanta la desilusión que no le quedó nada más en el corazón que quisiera recordar, lo que le quisiera soportar los momentos sufridos en su actual presente. Bien, que viene hablando esta historia tan bonita de Kundaldiyo. Como ya le decía, en Kundaldiyo nacen las ilusiones perdidas. Si nos vamos a una interpretación directa en una adivinación, esto se puede materializar de muchas maneras, ¿no? De que hay que decirle a las personas que no se cree bajo de barro, que tiene que buscar maneras de no vivir soñando, que tiene que buscar maneras de crearse metas alcanzables, que tiene que buscar maneras, que según en la misma profecía, como se venga representando el signo, hay que explicarle a la persona de la manera en que este Odú se viene manifestando, ya de que se le está diciendo de que no te emociones por algo y que no te va a salir como tú quieras, ¿no? También hay que ver según el primer y segundo testigo, porque por ejemplo se atrás viene Peyono y ahora te está diciendo Besurú, que ahí donde nace la gran paciencia y virtud orúmila en cuanto a la espera. Entonces ya te está queriendo decir de que no es que no te vayan a salir sino que no te van a salir de momentos que tú quieras que te salga, sino que se van a demorar un poco más y que tienes que tener paciencia para afrontar esto, ¿no? Pero bueno, yo no quiero venir a hablar en cuanto a este Kundaldiyo, en cuanto a adivinación, sino en cuanto a Kundaldiyo, en cuanto a esta historia que a mí me relataron, y a Kundaldiyo en cuanto a la representación misma de la característica de nosotros, los seres humanos, y cómo nosotros debemos hacer frente en esta vida, según lo que nos dicta Orúmila, según lo que nos dicta Ifá, a través de la enseñanza, legado a todos aquellos que se quisieron acercar a él en la humanidad, para nosotros afrontar las situaciones de este mundo. Para que nosotros no vivamos de ilusiones, o para que nosotros no suframos tanto ese encanto en esta vida, a veces nosotros no debemos querer recuperar siempre los buenos momentos que cada uno de nosotros vivimos. Como yo le estaba diciendo el otro día a una hijada, siempre nosotros vamos a ver el pasado como algo mejor que el tiempo presente. Casi siempre, ¿no? No siempre,
nosotros casi siempre. ¿Por qué? Porque nosotros del pasado, y lo digo, estuve hablando esto con una hijada y con un ahijado, que nosotros del pasado, cuando vamos a recordar, por ejemplo, un amor, o cuando vamos a recordar cuando estamos en nuestra infancia, o cuando vamos a recordar cuando estábamos estudiando en la universidad, o cuando vayamos a recordar X cosas, o cualquier momento por una vicisitud que estemos pasando en el presente, nosotros vamos a recordar el momento en que nosotros más nos traiga satisfacción, y el momento en que ese que nosotros atesoramos en nuestro corazón, ¿verdad? El momento en que se nos hizo tremendamente feliz. Pero se nos va a olvidar todo el resto de cosas que rodearon a ese momento, como lo que a lo mejor estamos pasando o podríamos estar pasando en nuestro presente, qué sé yo, aburrimiento, necesidad, espera, vicisitudes, sufrimiento, todas esas cosas nosotros las pasamos en el pasado, y todas esas cosas se vivieron y rodearon a ese momento pasado que nosotros atesoramos en nuestro corazón, solo que nosotros los olvidamos y nos quedamos solamente con la parte más hermosa que vivimos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que nuestro presente sea desgastable, ni que nuestro presente no sea apreciable, ni que nosotros no debamos vivir nuestro presente de la manera en que debamos creando un recuerdo mejor, o hacer de nosotros una persona mejor existencial en cuanto a nuestra propia felicidad, en cuanto a nuestra propia búsqueda, acercándonos a la divinidad de lo que viene siendo la gira dorúmila, y acercándonos a lo que viene siendo nuestro propio destino en la tierra, el hoy de nosotros, hacerlo aceptable en cada pedazo de nosotros. También esto quiere decir de que no podemos querer, de que no podemos anhelar, o de que no podemos insistir en que cosas del pasado sean igualitarias en nuestro yo o en nuestro presente. Hay cosas que nosotros debemos guardarlas. Y así como las vidas efímeras, hay cosas que en nosotros fueron efímeras y que nosotros debemos guardarlas en nuestro pedazo, en un pedazo de corazón que nos sea de ayuda para cuando mayor la necesitamos. Y aunque nosotros las recordemos con tristeza, porque estas cosas siempre se recuerdan no con tristeza, pero sí con una nostalgia que a veces duele. Y a veces estas cosas, aunque nosotros las recordemos como momentos que nos gustaría volver a vivir, no debemos pensar ni por un segundo de que debemos aventurarnos en el camino perdido de querer recuperarla, porque ahí es donde relata la historia que en el querer recuperarla es donde nosotros podemos perder lo que verdaderamente existió y lo que verdaderamente consiste en valor para nuestro corazón. ¿Qué quiero decir? Aquí en la historia el hombre recordaba que los besos de la mujer que amó cuando su más tierna juventud eran los más dulces. Recordaba que sus caricias eran las más apasionadas y recordaba que su querer era el más profundo. Sin embargo, cuando el hombre quiso revivir eso, no sintió lo mismo, porque ya no era él ese hombre que era cuando era niño. Y no estoy hablando físicamente, no estoy hablando nada de eso, estoy hablando en que ya el alma no es la misma, porque adquiere la frialdad de la existencia, de los sacrificios, del sufrimiento, y también de la fortaleza y del vigor que te da la vida en el complemento del crecimiento del ser humano, porque cada cosa aporta a la superación de nosotros, tanto el sufrir como el querer, tanto las cicatrices como las caricias que se lo dan a nuestro cuerpo. Todo eso aporta al alma, del espíritu y al camino del ser humano en la tierra. Y ya el hombre no era el mismo, porque el hombre había perdido inocencia, pero había adquirido sabiduría, había perdido un ejemplo, la manera de ver las cosas más sencillas, ya la veía más profundamente. Ya a la hora de sentir un beso no lo sentía de la misma manera, porque sentía el mismo si venía con frialdad, si venía con inocencia, o si venía con interés, o si simplemente si venía por venir. Ya las caricias no las sentía igual, porque anhelaba sentir unas caricias que ya era imposible que su cuerpo recepcionara, porque su cuerpo ya estaba mellado de cicatrices, estaba mellado de experiencia, estaba mellado de vecindad. Ya no necesitaba unas caricias tan débiles como las que sintió en su juventud, cuando su cuerpo aún era frágil y no tenía esa coraza que se tiene y que se adquiere al pasar por la vida y al pasar por los choques que da la misma. El hombre, cuando es más adulto y cuando ya tiene esa coraza que la vida le somete a ponerse, necesita
las caricias y necesita de un ardor más frecuente que cuando era joven. Y en esto me refiero ahora no solamente a las relaciones sentimentales, sino a las relaciones de familia, de lo que sea. ¿Por qué? Porque el hombre se va creciendo y no necesita la gentileza de una mano débil que lo pueda levantar de una gran caída, sino una mano firme que lo pueda soportar todo su peso. Y aquí donde nosotros también debemos pensar, y estoy llevando esta interpretación de Ifá, estoy llevando este orden de Ifá de manera generalizada para la humanidad. No lo estoy interpretando como una mera divinación ni nada. No, lo estoy interpretando como una manera en que le valga a todos mis hermanos y a mis hermanas de fe, ya que hace mucho tiempo que no han vivido. Y también esto es una de las principales funciones, porque existe el canal de ayudarnos a través de la religión y a través de la sabiduría de la misma, a superarnos cada uno de nosotros para aceptarnos como somos. Hay cosas, mis queridos y mis queridas hermanas de fe, que debemos guardarnos siempre en nuestro corazón y no tratar de revivirlas, porque no van a poder ser revivibles. No podemos vivir del pasado. Cuando se dice que no podemos vivir del pasado, no solamente se nos está diciendo que no vivamos del sufrimiento que acarrea el pasado, porque a veces las felicidades que trae el pasado, las felicidades que nosotros pensamos que el pasado contrae, son más peligrosas que los propios sufrimientos. Son más peligrosas que los propios sufrimientos, porque nos ajenamos a querer copiar o el querer revivir una cosa que se vivió, que es irrevivible. Y ahí es donde nosotros nos enfrascamos a querer repetir una cosa que es irrepetible, y ahí es donde nosotros mismos nos limitamos a no hacer un futuro totalmente diferente que vaya de las manos de nuestro destino. Entonces, mis queridos y mis queridas hermanas de fe, para que ustedes se complementen como seres humanos, se crezcan como seres humanos, tienen que aceptar su yo hoy. Y las cosas del pasado, sean buenas o sean malas, si son malas, que les sirvan de experiencia y de superación, y si son buenas, lleven esa cosa dentro de usted siempre, para que en los momentos que más la necesiten los consuele, aunque sea con la débil brisa, que viene siendo el viento de la nostalgia. Que no intenten revivirla, porque van a sufrir un desencanto tremendo. Intenten crear, que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de, a través de la guía de Orúmbila y a través de los preceptos de Ifá, el conocimiento de nosotros mismos, que es lo más grande que nos trae Orúmbila a esta tierra, de hacer por nosotros mismos, por nuestro destino, de superarnos y de ser felices y alcanzar la felicidad en él. Y dejen el pasado donde está, recuerden lo que tengan que recordar, olviden lo que tengan que olvidar y saquen de enseñanza lo que tengan que enseñar. Pero para que no vivan de una ilusión que terminará en un sufrimiento, no hagan de su vida un espejo o una fotografía que ustedes la quieran llevar a la práctica, sino una cosa existencial que ustedes la elaboren con sus propios pasos. Y por Iboya, y por Cheche, o por Ifá.